Bien, entonces para reanudar con este ciclo de charlas de Amolca, nosotros invitamos al doctor Alberto Goldman, ¿cierto? Cirujano plástico, expresidente de la Sociedad Brasileña del Láser del Sur, ex editor de la Revista Brasileña del Láser, profesor del Departamento de Cirugía Plástica del Hospital de São Lucas en Porto Alegre, investigador en láser, pionero y autor de las primeras publicaciones sobre liposucción asistida por láser, y autor innumerable de publicaciones científicas y capítulos de libros de cirugía plástica, tratamientos no invasivos, toxina botulínica, láser y otras energías. Es miembro del Editorial Board y revisor de varias revistas médicas internacionales. Así que tenemos el honor y el agrado, y también fui su alumno, lo conozco como persona y es una excelente persona, al doctor Alberto Gorman. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Le damos la bienvenida. Bueno, buenas noches, doctor Carlos Avendaño y colegas. Me gustaría, antes de todo, agradecer por la oportunidad, por la invitación y decirles que es un placer poder compartir un poco de conocimiento, un poco de ciencia con mis colegas, ¿no? Agradecer también a Molca por la oportunidad y felicitar también por la iniciativa, ¿no? Entonces, doctor Carlos, yo conocí al doctor Carlos, yo creo que fue en Colombia, ¿no? Y o fue en Chile, y tuve la oportunidad de compartir y de disfrutar su simpatía, su amistad, ¿no? Y su educación, y realmente es una persona, un amigo maravilloso. Entonces, hoy nos toca hablar un poco de las Gracias, fue en Colombia, complicaciones. en Cali. Fue en Colombia, sí, ya no me Gracias, acordaba. Bueno, así es. Gracias, Carlos. Entonces, sí, vamos a hablar un poquito de las complicaciones relacionadas al polimetilmetacrilato, al PMMA, ¿no? Y cómo estamos manejando para tratar estos tipos de complicaciones, lo que hemos publicado con la utilización del láser, ¿no? Entonces, yo creo que antes de todo, a ver cómo pasamos, aquí. Es una realidad hoy la busca por procedimientos mínimamente invasivos o poco invasivos para el rejuvenecimiento. Eso sea en el cuerpo, en la cara, ¿no? Y en este contexto, los rellenos, ¿no? Los fillers están creciendo muchísimo, ¿no? Entonces hay estadísticas impresionantes, mismo con la pandemia, el número de pacientes que cada vez más buscan este tipo de tratamientos. Siempre que buscamos un producto de relleno, buscamos entonces algunas características que sean ideales para este producto, ¿no? Entonces, de preferencia, ser inerte, ser biodegradable, de fácil manipulación, transparente, con resultados previsibles, que tenga una facilidad o una posibilidad de remoción si necesario, con pocos efectos colaterales y complicaciones, no producir toxicidad y tener un costo también razonable, ¿no? Pero también es verdad que infelizmente no hay ningún producto, sea temporario, sea permanente, que tenga todas estas características, ¿no? Si hablamos un poquito de polimetilmetacrilato, sabemos que es un polímero sintético que tiene microesferas de este material, de polimetilmetacrilato, ¿no? Alrededor de una dimensión de 40 micra, ¿no? Y que están entonces, tienen un vehículo, están diluidas en alguna otra sustancia que puede ser carboximetilcelulosis, colágeno bovino, ácido hialurónico y otros productos. Entonces, en general, si hablamos de los productos de rellenos, sabemos que hay muchas complicaciones posibles, ¿no? Puede haber la palpación del producto, formación de nódulos, algunas irregularidades, migración, reacciones de cuerpo extraño como granulomas, reacciones inflamatorias, alérgicas, incluso alteraciones y problemas vasculares, llevando a necrosis y otros tipos de alteraciones. Entonces, estas son complicaciones comunes a cualquier tipo de producto que sea inyectado en el cuerpo, ¿no? Puede ser ácido hialurónico, puede ser silicona, puede ser el PMMA. En general, también hay muchas publicaciones hablando que este producto, el polimetilmetacrilato, que es un producto permitido su uso en Brasil, tiene algunas características que facilitan entonces que nos llevan a la seguridad del tratamiento y a un costo más razonable.
Pero en la vida, en la medicina, el riesgo o los riesgos y complicaciones y el costo no son amigos, ¿no? Entonces, hay varios factores que pueden llevar a complicaciones y esos factores están relacionados también con la calidad del producto, con el tamaño de estos polímeros, de esas micropartículas, la subsuperficie, también están relacionados con el expertise del médico o del profesional de salud, del odontólogo que están utilizando esto, y desde luego todo esto va a influenciar en la seguridad y en las complicaciones. Entonces, hay muchas complicaciones ya relatadas con ese tipo de material, y específicamente con el polimetilmetacrilato. En general, no tenemos una previsibilidad, no sabemos en qué momento va a pasar las complicaciones, qué tipo de complicaciones, y más que esto, una dificultad muy grande, un reto muy grande para el tratamiento. Hay muchos tipos de complicaciones, vamos a ver un poquito de estas complicaciones, ya hablamos de algunas, pero las más recientes pueden ser las equimosis, los hematomas, el edema, el eritema, la posibilidad de formación de cicatrices, nódulos, la necrosis, incluso llevando a síntomas catastróficos, ¿no? A problemas muy graves como problemas oculares, ¿no? Y reacción de cuerpo extraño, granulomas por reacción de cuerpo extraño. Esta es una publicación nuestra mostrando entonces ya algunas complicaciones, no solamente con el PMMA, sino también con otros productos, con un colega de Alemania, mostrando estos son mis pacientes con nódulos y granulomas en la mano, con úlceras en los miembros inferiores por la aplicación de polimetilmetacrilato. Este es el aspecto típico de la patología, del examen anatomopatológico, donde se ven esas micropartículas, ¿no? Esféricas y con entonces con una reacción de cuerpo extraño. También cuando hablamos de polimetilmetacrilato y sus complicaciones, es importante entender el papel o el biofilm, ¿no? El biofilm, que es una colonización invisible, ¿no? Una colonización de bacterias o protozoarios o virus alrededor de cualquier producto aloplástico. Esto puede ser un implante dentario, puede ser una prótesis de silicona y puede ser también el polimetilmetacrilato. Y se sabe que esta colonización, ¿no? Esta membrana que está alrededor de algún producto es responsable por gran parte de las infecciones. Se cree que más o menos 65% de las infecciones tratadas no mundo son debidos a este biofilme. Y esto es importante porque muchas veces los pacientes vienen con síntomas inflamatorios, con edema intermitente, y eso está relacionado con biofilme. Entonces el profesional que maneja este tipo de complicación tiene que saber, tiene que estar a par de la posibilidad de existir el biofilme y cómo manejarlo, ¿no? Bueno, en este tema, entonces, realmente los tratamientos son muy difíciles, ¿no? Desde luego que la cirugía clásica, tradicional, como si fuera un lifting, ¿no? Abriendo los tejidos, produciendo cicatrices, sacando quirúrgicamente es una posibilidad. También se utiliza mucho las inyecciones de corticoides, pero en general no suelen resultar, o no suelen tener un resultado efectivo y muchas veces llevar a más complicaciones o más problemas o cicatrices o deformidades. Entonces, hay algunas pocas publicaciones mostrando la posibilidad de utilizar el láser. Este es un colega de Italia, un amigo de Italia, doctor Cassuto, que utiliza un láser intralesionar en las complicaciones con los productos de relleno en general, no solamente metacrilato, utilizando un láser de tipo diodo, ¿no? Y esta es nuestra publicación utilizando un láser del tipo neodymium YAG láser para tratar las complicaciones relacionadas con el polimetilmetacrilato. Lo que hacemos es, lo que se ve es que en general los pacientes nos llegan con deformidades, con alteraciones funcionales y muchas veces con aspectos bizarros, ¿no? Aspectos realmente dantescos, muy feos, producidos entonces por este producto. Según ya comentado, las complicaciones no se puede prever. Yo tengo pacientes que inyectaron polimetilmetacrilato hace más de 25 años, hace 28 años, y hace poco tiempo
desarrollaron problemas, tuvieron problemas. Entonces, no se sabe si va a haber problemas y cuándo, ¿no? Pueden ser muy suaves o muy severos y la dificultad de tratamiento es constante, ¿no? En mi opinión y mi experiencia, y por lo menos en mi, digamos así, el staff, ¿no? La equipe diagnóstica, los médicos que trabajamos juntos, ¿no? En la universidad y también en la clínica privada, en mi opinión, la ultrasonografía de la cara, la ecografía, como le llamamos en el sur de Brasil, la ultrasonografía, cuando hecha por experts, nos trae muchas informaciones importantes, ¿no? La primera información es la profundidad, la localización anatómica, la relación con los otros tejidos, como los músculos, la fascia, el hueso, periósteo, todo eso. Entonces es importante. Y después también, cuando bien hecha, o cuando hecha por un médico que tiene experiencia, nos muestra de una manera muy clara el tipo de producto. Entonces, el polimetilmetacrilato, por ejemplo, se traduce radiológicamente por una imagen de mini cola de cometa. Si tenemos silicona industrial o silicona, la imagen ya no es mini cola de cometa, sino es tempestad de nieve, ¿no? Si es ácido hialurónico, entonces ya son imágenes más nodulares. O sea, cada tipo de producto se manifiesta de una manera, y esto nos ayuda mucho cuando llevamos a este paciente para las cirugías. Como esta paciente que tiene este granuloma en la región mandibular, y aquí está, mostramos cómo hacemos el tratamiento. Entonces es un láser intralesional, hay una cánula con una fibra óptica, y la fibra óptica lleva la energía del equipo hasta los tejidos. Lo que hacemos es buscar crear caminos de clivaje, como si fueran túneles en este material, en el granuloma, y también producir la fragmentación de este producto, ¿no? Y ese es un resultado, por ejemplo, aquí en la región, en el contorno de la mandíbula, como hay una mejora del granuloma, no hay cicatrices porque es una cánula muy delgadita, y después de actuar con el láser, hacemos la aspiración con una cánula de 1,5 o 2 milímetros de diámetro, ¿no? También es posible hacer el tratamiento en cualquier región de la cara, desde luego con mucho cuidado por la parte anatómica, vascular, nerviosa, ¿no? Pero en este caso, entonces, es importante observar que este aspecto de la paciente antes del tratamiento es típico del paciente que nos viene con alteraciones relacionadas con el polimetilmetacrilato. Son pacientes que vienen con un eritema, con aspecto inflamatorio, con neoformación vascular, y después de hacernos el láser y aspirar, como mejora mucho estos 2 meses después del tratamiento. En el contorno de la mandíbula también, el tercio inferior de la cara, es muy común este tipo de material, el polimetilmetacrilato, y es una queja muy frecuente en la consulta. Hoy por la mañana vinieron 2 pacientes buscando entonces tratamiento en esta región. Hacemos la fragmentación, enfriamos los tejidos y podemos entonces mejorar. En la región de la glabela hay que tomar mucho cuidado por su rica vascularización, por la relación con arterias importantes, y en esta región yo intento no hacer este tipo de láser. Yo que utilizo es un láser de CO2, haciendo pequeños orificios, pequeños agujeros y sacando entonces este tipo de producto. Y aquí tenemos el material sacado. Siempre es importante enviar este material para anatomopatológico, para la histología, y se ve aquí un aspecto eritematoso, el granuloma, y como hubo una mejora con una sesión, se puede repetir después de algunos meses nuevamente. Aquí, en este otro paciente, hicimos solamente con la fibra óptica, ¿no?, cerca del corrugador de esta región de los músculos corrugadores. Entonces, un granuloma muy superficial, actuamos con el láser y luego hacemos una aspiración con una pequeña aguja, con una mejora importante de este volumen, de esta proyección. Entonces, en la secuencia, empezamos a publicar también la indicación de este tipo de energía, de láser, de tratamiento intralesional en las complicaciones con el polimetilmetacrilato. Entonces, esa publicación fue en los labios, ¿no?, mostrando entonces una vez más la técnica, los granulomas, la histología. Muchas veces, si necesario, complementamos la cirugía o el procedimiento con pequeñas incisiones y sacamos el granuloma cuando está más superficial o en regiones anatómicas más difíciles, ¿no? Entonces,
Perdón, en general los pacientes tienen una mejora importante no solamente en la parte estética, sino también en la parte funcional. Se ve que este paciente cierra mejor la boca. En este otro caso ya no era polimetilmetraquilato, sino poliacrilamida. Sacamos, pero lo más importante es que se ve que hay una mejora importante y sacamos este material que a corto o largo plazo va a traer problemas. Es muy frecuente los pacientes llegarem con labio duplo, ¿no? Como en este caso, en labio inferior, se ve el vermellón y por detrás parece que hay otro, como si fuera una lengua, pero es la continuación del labio. Entonces, en este caso, utilizamos el láser intralesional, fragmentamos el polimetilmetacrilato, aspiramos y hay una mejora interesante, como en este caso también, se ve que el labio está muy desproporcional, ¿no? O sea, tiene un volumen, tiene una simetría, ondulaciones y se puede dar una, digamos, armonizar un poco más el labio con este tipo de tratamiento, ¿no? La paciente cierra la boca, mantiene su funcionalidad. Otras veces los pacientes nos llegan ya con deformidades producidas por cirugías, con el intento, con la tentativa de sacar el polimetilmetacrilato, y lo que quedó en esta señora fue una parte hundida, una parte elevada, y hicimos entonces el láser en la parte más lateral del lado inferior con una mejora relativa. Este es un post-tratamiento de un mes, seguramente va a haber una retracción porque ahí hay edema, ¿no? Aquí mostrando entonces como la paciente tenía un poco de dificultad para cerrar los labios, hacía una fuerza muy grande, ¿no? Había un desvío del labio para el lado derecho y después de la remoción del polimetilmetacrilato parcialmente del labio, como una mejora, como arruga mejor, como la funcionalidad del músculo auricular está preservada y yo diría mejorada, ¿no? Es importante también decirles que nunca conseguimos sacar todo el material, o sea, independientemente de la técnica que vamos a utilizar, con la cirugía abierta, con láser, con inyecciones, o sea, siempre quedará producto y es importantísimo comentar con el paciente de esta limitación, que tengamos todos un termo de consentimiento informado firmado, ¿no? O sea, todo esto nos va a preservar y nos da calidad en la atención de la salud, ¿no? En esta paciente también tenía metacrilato, seguramente había mucho producto y hacía entonces una compresión en el nervio, el músculo, y con la liberación a través de la remoción parcial del metacrilato, como la sonrisa estaba más simétrica. Los pacientes que tienen mucho volumen, incluso el labio se queda presionado en los dientes o mismo en este, no sé en español, este aparato de dentes, ¿no? Entonces hay como una impresión, ¿no? En bajo y alto relevo del labio por la presión. Y después de sacar el producto, parcialmente, algunas veces hay que sacar también un poco de mucosa, pero la mucosa hay una retracción importante, pero algunas veces es necesario, mejora mucho. Este paciente tenía silicona industrial en el labio, entonces hicimos otra técnica con láser de CO2 en modo corte, ¿no? O sea, una pequeña incisión con láser sin sangrado y cuando apretamos sale el producto de una manera muy sencilla, ¿no? Muy fácil, ¿no? Entonces es otra opción. Ya esta paciente es una colega, una médica que vino de Italia para tratarse en Brasil. Lo que hicimos fue utilizar entonces el láser y luego, después del láser de la fragmentación, hicimos un masaje, ¿no? Una compresión de esta región y se ve que sale un material como si fuera un gel. Probablemente esta paciente tenía hidrogel en la cara, no conseguimos descubrir exactamente y ella no sabía exactamente qué tipo de material que había sido inyectado por un profesional de la salud, ¿no? Entonces se ve aquí una región tratada, otro lado no, como ya hubo una depresión, como fue posible sacar gran cantidad de este producto en un único procedimiento quirúrgico. Aquí una vez más, lado tratado y lado no tratado, el tipo de material que es como un gel, ¿no?
Perdón. Entonces, algunos casos, el granuloma de la región de la mandíbula, se ve la nodulación, y también es interesante que después de hacernos el láser intralesional, como también utilizamos el láser en la dermis profunda, hay una mejora en la textura de esta región, hay una retracción de los tejidos, un efecto tightening. Desde hace unos años yo estoy tratando solamente la región de la cara, ¿no? De la fase, pero yo trajo uno o dos casos mostrando entonces cómo también es interesante. Esta paciente nos llegó con deformidad, con granulomas, con palpaciones, con alteración de coloración, con neoformación vascular por la aplicación de corticoides intralesional y con aumento de la temperatura en la región con PMA. Después que sacamos en una única sesión parte de este producto, la temperatura de la región glútea bajó de 34,4, de 34 grados para 29, o sea, bajó 5 grados, ¿no? Mostrando efectivamente cómo había una reacción inflamatoria importante, ¿no? Y también mejoramos también el aspecto, digamos así, clínico, patológico, pero también mejoramos el aspecto estético, ¿no? En este caso de la región glútea, ¿no? Algunas veces, como esta paciente que tiene un granuloma muy grande casi en toda la mandíbula, la porción lateral de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, y también se quería hacer un lifting. Entonces aprovechamos, hicimos primero el láser, luego abrimos y sacamos el granuloma, y parte del granuloma estaba casi tocando en la parótida, o sea, con riesgo quirúrgico muy grande. Y combinamos también con una blefaroplástica, una liposucción láser de la papada, ¿no? de la región cervical, y con una mejora importante, con una mejora de la deformidad por los granulomas y también con una mejora de los ángulos. Se ve que este granuloma ya no existe más, y esto es un aspecto de 1 o 2 meses después de la cirugía, siempre buscando un resultado natural. En general, las pacientes nos llegan con este aspecto que yo llamo de luna llena, ¿no? Que es una cara redonda, una cara sin líneas bonitas, ¿no? No es una cara, mismo el paciente joven, una cara triangular, con el ápice del triángulo para abajo, ¿no? Mostrando juventud. No, tienen esta cara oval, esta cara redonda, y después de hacermos entonces el tratamiento y sacarnos parte de este producto, como se pone una cara realmente más triangular. La sonrisa, en general, los pacientes que tienen mucha cantidad, es una sonrisa presa, es una sonrisa que no tiene mucha expresión, y después del tratamiento mejoran también todo el aspecto de la región cigomático, malar, mandibular, ¿no? Una mejora importante, y sobre todo siempre buscamos naturalidad. Esta paciente también es una colega que tenía un granuloma muy importante en todo el contorno de la mandíbula, y esto es el día siguiente de la cirugía, o sea, una mejora importantísima en un día. Se ve que hay moretones, equimosis, ¿no? En esta región, ¿no? La misma paciente, todo este volumen aquí, cómo mejoró, desde luego que hay producto, pero hubo una mejora importante, ¿no? Esta otra paciente también, lo que hubo es una paciente que es de mi ciudad, y esta chica se hizo varios tratamientos de inyección de corticoides intralesional, ¿no? Y hizo tantas inyecciones que se quedó con efectos colaterales relacionados con el corticoide, se quedó con atrofia del subcutáneo y con una neoformación vascular importante. Y entonces lo que hicimos fue utilizar el láser intralesional, según hemos mostrado, y también complementamos el tratamiento con láser vascular, un láser del tipo neodímio vascular externamente aplicado, mejorando entonces todas estas partes eritematosas, estas neovascularizaciones, las telangiectasias, con una combinación de 2 tipos de tratamiento. Muchas veces los pacientes que son tratados con complicaciones de polimetilmetraclato nos llegan en el postoperatorio como si hubieran hecho una ritidoplastia, un lifting, porque hay una mejora de la retracción de la piel. Se ve que esta paciente no tiene cicatrices preauriculares, no se hizo una cirugía abierta, ¿no? Pero por el hecho de utilizar el láser subdérmico, ¿no? En contacto con la dermis, y con esto entonces producir neoformación de colágeno, ¿no? Neocolágeno y también nuevas fibras elásticas, hay una retracción de los tejidos. Y esto es importante también, porque agregamos un beneficio más a los pacientes. Esta señora tenía granulomas por toda la cara, y yo lo que quiero mostrarles es, no hay cicatrices, pero la textura de la piel
hubo una mejora importante, las arrugas mejoraron, el contorno de la mandíbula mejoró, sin cirugías abiertas, solamente utilizando el láser para tratar las complicaciones con el polimetilmetacrilato y también para mejorar la textura, tener este efecto tightening, ¿no? Los granulomas del labio, cómo se puede sacar, algunos con excisiones externas, otras solamente con láser. Siempre es importante enviar para el aspecto, para el examen patológico. Esto nos protege también sobre el punto de vista de las demandas judiciales y todo esto, ¿no? Y para finalizar, essa é uma publicação que hicimos no final do ano passado, mostrando então como manejamos o polimetilmetacrilato e suas deformidades em la nariz, ¿no? Esta paciente nos llegó, se había hecho se había colocado, puesto PMMA en la nariz hacía 10 años y durante 9 años y medio nada hubo. Y de repente, entonces empezó con un edema, con inflamación, con neovascularización. Hicimos un examen, se veía una cantidad importantísima del producto, ¿no? La proporción de la punta nasal con las narinas era impresionante, o sea, como si hubiera crecido muchísimo. Había neovasos aquí también, se veía por las imágenes. Y lo que hicimos fue utilizar entonces por un abordaje unilateral, por una narina, por el espacio intercartilaginoso, introducimos el láser, empezamos a fragmentar, a transformar este producto en pequeños trocitos y luego sacando, y este es el resultado con un mes y pico de días, ¿no? Con una mejora, una rectificación de la nariz, ¿no? Una mejora del aspecto eritematoso, vascular inflamatorio, la nariz estaba ancha, se quedó más estrecha, y la punta que estaba demasiado, digamos así, aparente, hipertrófica, también mejoró mucho, y desde luego un procedimiento poco invasivo, sin cicatrices, ¿no? Bajo anestesia local con sedación, un procedimiento de 30 a 40 minutos, como se puede mejorar mucho. Se ve la punta nasal, que antes llegaba hasta la glabela, ahora se ve la glabela, entonces mostrando entonces un resultado bastante efectivo, ¿no? En nuestro caso, otro caso también, se logró rectificar de una manera el dorso nasal, ¿no? Después del procedimiento, y la misma paciente, ¿no? Que había mostrado en los slides anteriores, cómo mejora la piel sin sacar la piel. ¿Por qué? Porque utilizamos el láser subcutáneo, ¿no? La misma paciente con la nariz, después de sacar el polimetilmetacrilato, en la vista, otra vista lateral. Y este caso, más que nada para llamar atención, esta paciente nos llegó en nuestro servicio de cirugía plástica en la universidad, que había sido evaluada por otros dos, digamos, departamentos de cirugía de cabeza y cuello y cirugía otorrino-laringológica, no sé cómo se dice en español, con polimetilmetacrilato. Entonces, lo que hicimos fue una evaluación, la historia clínica no estaba muy clara, la paciente no sabía informar muy bien, sacamos y efectivamente había polimetilmetacrilato, pero para nuestra sorpresa había un melanoma importantísimo también, agresivo, raro en esta señora, y nos tocó hacer entonces una cirugía hasta el principio de la primera cirugía y de la segunda cirugía con colgajos y o sea, con un trauma importante. Una vez más, entonces, el aspecto típico de los pacientes con una cara redonda, como una luna llena, y después de la aplicación como queda con un aspecto más estrecho, más descansado, con los ángulos mejorados. La evaluación es importante, a mí me gusta el ultrasonido, pero se puede hacer la resonancia magnética. En este caso se ve una impregnación del contraste en los músculos donde hay, o en la región, el subcutáneo donde hay el producto, y con esto entonces podemos mejorar mucho, ¿no? Aquí mostrando entonces un granuloma, vamos a poner, colocamos la fibra con la cánula, pero no avanza porque el láser no está encendido, no está prendido. Entonces hay una resistencia muy grande del granuloma. A partir del momento que prendemos el láser, que empieza a funcionar, hay una penetración facilitada de la cánula, estamos creando estos túneles, estamos actuando en distintas profundidades, fragmentando el tejido, que puede ser entonces fácilmente o de una manera más fácil aspirado, ¿no? Y se ve entonces aquí el granuloma y después de la cirugía ya no se ve
más granuloma, enviamos para examen, mostró entonces que había el producto, se ve cómo tenía la pobre señora una deformidad importante. Algunas veces los pacientes nos llegan de una manera más dramática, como en este caso, que se habían mezclado el polimetilmetacrilato con algún tipo de aceite, ¿no? El médico que puso en este señor, y entonces nos tocó hacer la combinación de láser con cirugías abiertas, con sacar el producto quirúrgicamente también, y si no es una maravilla de resultado, por lo menos el paciente podría abrir un poco más los ojos y tener un poco más de calidad de vida, ¿no? Para finalizar, también la manutención para la síndrome de Schoenfeld, o EJA síndrome, que es una respuesta autoinmune inflamatoria a algunos tipos de elementos adyuvantes, y el polimetilmetacrilato es uno de esos efectos adyuvantes, uno de esos elementos. Puede ser siliconas, puede ser algunas vacunas, puede ser prótesis de silicona también, o sea, muchos productos que van a producir esta reacción autoinmune inflamatoria, llevando a alteraciones clínicas también, como hipercalcemia, como insuficiencia renal. Hay muchas publicaciones sobre esto, y nosotros tuvimos también la oportunidad de publicar 2 casos, un paciente con PMA en las mamas y los glúteos, y otro en las mamas, ¿no? Acá se ve el PET scan, como hay una impregnación, ¿no? Una acumulación de este tipo de contraste en la región que el paciente tiene. Tenía el PMA, las mamas y el glúteo, y eran pacientes que tenían muchas complicaciones clínicas, insuficiencia renal, y uno estaba ya a punto de hacerse un trasplante renal. Entonces, sacando por lo menos parte de ese producto en una o más cirugías, hubo una mejora importante, principalmente una mejora clínica, ¿no? Cuando enviamos el material para examen, se ve que el tamaño de las partículas cambiaba mucho. En esta partícula tenía 67 micra, esta tenía 14 micra, o sea, no hay una homogeneidad de los tamaños de la partícula, y esto estaría en tesis relacionada con la calidad dudosa del producto, el material sacado, con láser o sin láser, ¿no? Aquí sacado de la región glútea. En este paciente nos buscó porque tenía una simetría, entonces hicieron ahí una aplicación de polimetilmetacrilato, lo que hubo fue cambió el lado de la simetría. Entonces nos tocó sacar de un lado, logrando una armonización más adecuada. Una vez más, la cara redonda, la deformidad del labio. Después, un mes después del tratamiento, como hay una liberación de la sonrisa, una armonización del labio y una simetría más interesante, con una corrección funcional, que es, en mi opinión, lo más importante que la parte estética, pero si podemos tener los dos resultados, mejor, ¿no? Se parece que una cara gorda transformada en una cara más delicada, más joven, ¿no? Más bonita. Algunos de esos pacientes, o muchos de nuestros pacientes, vienen de otros países, otras provincias, entonces nos sale un poco difícil hacer la foto postoperatoria. Esta paciente nos envió este caso, esto fue un poco tiempo después de la infiltración de polimetilmetacrilato, un exagero en la región malar, la región temporal, el mentón, todo esto, y aquí el día siguiente de nuestro procedimiento, esta paciente nos envió, es una foto, no es una foto científica, lo siento, pero una vez más mostrando entonces cómo se puede cambiar de una manera natural el rostro de un paciente. Entonces, como conclusión, realmente este tipo de producto aloplástico permanente está relacionado con muchas complicaciones. No hay un tratamiento ideal, el láser no es un tratamiento ideal, es una opción para el manejo de este tipo de complicaciones. Las técnicas, digamos, alternativas, como la inyección de corticoides, el xilitol, el 5-fluoracilo y otros, tienen una eficacia, un resultado limitado, y puede traer también complicaciones, ¿no? Y el láser es una alternativa más, y siempre es importante manejar esos pacientes con equipo de varios profesionales, ¿no? Para lograr un resultado efectivo y tener o ofrecer un poco más de calidad de vida a estos pacientes. Bueno, así es que me gustaría entonces agradecer la oportunidad, agradecer en fin, la oportunidad que yo tuve de compartir un poco de esta experiencia con vosotros. Siempre es un reto, siempre es difícil, los pacientes tienen un grado de ansiedad muy, muy, muy grande, muy elevado, y si podemos hacer algo para mejorar, ¿por qué no? Bueno, gracias. Vamos a dejar de compartir. Muchas gracias, doctor, por su presentación.
Sí, Muy un interesante momento, toda la experiencia que nos puede mostrar y también para nosotros los que estamos interesados en la evidencia científica es valioso todo lo que está escribiendo también en la literatura. Y en ese sentido, doctor, nos gustaría saber en qué está la ciencia en este momento un momento. eh, de los PMA con el láser. ¿Qué está estudiando usted? Usted podría, perdón, es que estaba intentando dejar de compartir la pantalla. ¿Puede repetir la pregunta que no escuché? Perdón, doctor. ¿En qué está investigando ahora, doctor, en relación al Sí, láser con los biopoliméticos? sí, en relación al PMMA. Sí, en relación al Sí, PMA. bueno, sí. Lo que hicimos de una manera así, muy reciente es interesante, porque siempre cuando uno empieza con una nueva tecnología en la salud, digamos que en general hay tres momentos importantes, ¿no? Y esto pasó conmigo cuando empecé con la liposucción con láser, hace 25 años cuando yo trajo el primero o segundo equipo de láser para la depilación en mi país, cuando yo empecé con la toxina botulínica, siempre, o sea, en primer momento los colegas dudan de tu capacidad y te critican. En el segundo momento, segundo momento te envidia y intenta entender un poco. Y el tercer momento, cuando empiezas a publicar y tener credibilidad ética y científica, entonces empiezan a hacer la técnica. Entonces, basado en esto, yo lo que hice antes de empezar con el láser, yo hice una revisión, yo creo que he leído prácticamente todas las publicaciones que hablaban de complicaciones con biopolímeros, con metacrilatos, con silicona, hidrogel y otros productos, ¿no? Y la realidad es que en general la gran parte de las publicaciones comentan que este material, el polimetilmetacrilato, es un tratamiento seguro y efectivo, ¿no? Seguro. Pero los índices de complicaciones varían mucho según cada publicación. Los índices en qué momento que podría ocurrir la complicación, no hay un consenso, no hay una uniformidad, ¿no? El manejo tampoco, y así. Entonces, lo que hicimos recientemente fue seleccionar los 300, 400 últimos pacientes que tratamos con esas complicaciones y entender un poco qué tiempo ha decorrido desde que el paciente hizo la aplicación del producto y hubo la complicación. ¿Qué tipo de complicación es más frecuente? ¿Qué tipo de región anatómica es más frecuentemente acometida o comprometida con una complicación? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Es un granuloma? ¿Es un nódulo? ¿Cuál es la diferencia entre un nódulo y granuloma? Es importante entender porque si no, no hablamos la misma lenguaje, ¿no? ¿Qué tipos de tratamientos fueron más utilizados en esos pacientes? ¿Cuáles tratamientos fueron más efectivos? Entonces, en este estudio, que ahora ya debemos publicar, está enviado para la publicación, algunos, digamos así, resultados, conclusiones interesantes. Primero, según nuestros estudios, el tiempo mediano de complicaciones es de 72 meses, o sea, más de la mitad de los pacientes complicaron con 72 meses después de la inyección inicial. La región anatómica más comprometida, malar, mandibular y cigomática. Las publicaciones muestran más el labio. En nuestra experiencia en Brasil, no. Entonces, en esto, digamos así, por un lado, la intención es entender un poco más de todo el aspecto epidemiológico, de síntomas, de tratamientos. Y por otro lado, lo que estamos haciendo, entonces, sobre el punto de vista de tratamientos, es, digamos así, optimizar la energía que vamos a utilizar, la profundidad, mejorar, muchas veces haciendo el tratamiento con el láser asistido por ultrasonido externo, entonces sabemos dónde estamos actuando exactamente para prevenir lesiones, para no hacer un daño nervioso y todo esto, ¿no? No sé si te contesté, doctor Carlos. Sí, profesor, sí, sí, era más o menos eso en qué estaba la evidencia. Y bueno, hicieron como una especie de estudio donde vieron las variables y salieron conclusiones interesantes, me imagino. Dije. Así es. Y doctor, y dentro de su protocolo, ¿cuánto es la energía acumulada que usted utiliza en el láser generalmente en la región Sí, facial? sí.
Bueno, no hay un número rígido, ¿no? Fixo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas variables. Por ejemplo, yo me mostré en la charla 3 o 4 tipos de láseres o tipo de longitud de onda distintos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con láser de diodo de diferentes marcas, diferentes compañías comerciales. Cada uno utilizaba una cantidad de energía. Por otro lado, cada paciente tiene una cantidad, una localización distinta. Si utilizamos, por ejemplo, una infiltración en la cara antes del procedimiento, y si esta infiltración es fría, tenemos un tejido que tiene una temperatura más baja. Si vamos a utilizar el labio, por ejemplo, en la boca, y ponemos una compresa con hielo, entonces estamos protegiendo más la piel. Entonces, en mi opinión, de una manera honesta, la cantidad de energía no es el principal parámetro, ¿no? El principal parámetro es cuando hacemos, es muy parecido con la liposucción láser, o sea, cuando no hay más resistencia a la penetración de la cánula, entonces sentimos, y también con el pinch test, sentimos con la palpación que este tejido, que este nódulo, que este granuloma, que esta induración ya está más blanda, y entonces podemos aspirar. Terminamos la aspiración, una vez más palpamos si aún hay alguna nodulación, alguna induración, hacemos un poco más de láser. Y siempre con mucha prudencia, con mucho cuidado, con mucha humildad, y siempre también comentando con el paciente que muchas veces hay que repetir el procedimiento o que se puede repetir el procedimiento después de algunos meses. Ah, ya, perfecto, doctor. Perfecto. Entiendo Pero eso igual, claro, depende del tipo de complicación que presente el paciente muchas veces. También. Así que, sí, Sí, bueno, y también, doctor Carlos, así, imagínate si el paciente nos llega con, y ha pasado muchas veces, llega con el resultado del ultrasonido o ecografía, no sé cómo se llama en Chile, ¿no? Y muestra que tiene PMMA que está justo en la parótida, en el ángulo de la mandíbula, metido junto al periósteo, o sea, no es posible hacer un tratamiento para este tipo de pacientes. Entonces, son muchos los pacientes que yo no hago el tratamiento por los riesgos, por la localización o por la claro, cantidad, o por los tratamientos previos, o por la expectativa, que son pacientes que tienen una idea mágica y real de los resultados que podremos ofrecer. claro, claro. Básicamente sí, ya son pacientes enfermos los que uno recibe allí. Así es. Mm. Bueno, doctor, creo que no hay más preguntas. Yo estoy con problemas de conexión ahora, me tuve que cambiar de módem, Ujú. pero creo que me escucha bien. Le Sí, aprovecho de sí. agradecer a usted su tiempo, a los participantes también, y a Elías, que siempre nos acompaña de Amolca para poder difundir un poco la experiencia, el trabajo y también docentes que tengan evidencia de lo que están haciendo, porque en fondo uno puede hablar o mostrar muchas cosas, pero básicamente la ciencia finalmente dictamina si el resultado del tratamiento es como se dice. Así Bárbaro. que le agradecemos, doctor, mucho su tiempo. Sabemos que es No. muy valioso. Sí, Muchas bueno, gracias, no, doctor. gracias, Elías, también. No, gracias a vosotros. Bueno, ha sido un placer y siempre estoy a vuestra disposición. Yo creo que así crece la ciencia, ¿no? Teniendo buenos amigos, buenos colegas, compartiendo los conocimientos, compartiendo la dificultad y si estamos en este camino, estamos en el camino bueno, ¿no? Gracias a Exacto. todos, que tengan mucha salud, salud para vosotros y la familia y nos vemos muy pronto a todos, ¿ah? Eso. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Mucha salud Chao, por allá también. gracias. Chao, chao. Chao, Chao, pues. chao. Gracias. Chao, chao. Chao.